Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Es una comunidad académica, cultural y educativa de carácter independiente. No guarda vínculo institucional, representación oficial, ni recibe auspicio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o de Family Search, ni de ninguna otra plataforma o entidad dedicada a la genealogía o historia familiar. Promovemos una genealogía ética, responsable y respetuosa, enfocada en preservar la memoria, honrar la dignidad y conectar generaciones con integridad. Hermanos y hermanas, buenas tardes, qué gustazo saludarles, bienvenidos a todos. Esta es la Academia de Paleografía en su sesión de esta semana. Gracias a todos. Quisiera averiguar si tenemos a alguien que es nuevo o que es por primera vez que recibe esta clase, que levante la mano. Yo, Sí, yo, hermano. hermanito. Muy bien, hermana Marta Elba, bienvenida, y hermana Shanat Arellano. ¿De dónde es hermana Marta Elba? De Oaxaca. Oh, Oaxaca, bienvenida, hermana, qué alegre. Ujú. Una mexicana más entre nosotros. Qué alegría. Hermana Shanat, ¿de dónde es? Oh, de Aguascalientes. También está la hermana Elena Venegas. Bienvenida, hermana. Ahorita vivo en Morelos, Yautepec, Morelos. Morelos. Bienvenida, hermana. Especialmente las que son por primera vez. Hermana Maribel, ¿de dónde es? Yo soy de Popayán, Colombia, hermanito. Uy, Colombia. Espero que todo esté bien con el terremoto por allí. Sí, sí, ahí vamos. Ahí Ok, vamos. qué Ujú, bueno, qué muchas bueno. gracias. Está bien. Bienvenida entonces, hermana Maribel, bienvenida, hermana Shanat, y bienvenida, hermana Marisela, ¿verdad? Ah, no, perdón, hermana, ¿cómo fue que me dijo? Hermana Shanat, hermana Marta Elba, ¿verdad? Bienvenida a las tres. Y los demás, pues ya los conozco, que es la hermana Olimpia de Guatemala, la hermana Marisela Zacarías de México, la hermana Mariana Zacarías de México. Qué alegre, hermana Mariana, que la veo por acá. Hermana Saludos. Guadalupe. Saludos. ¿Hermana Guadalupe es la hermana Lupita de Perú o es alguien más? Es nuestra Lupita de paleografía. Ah, ok, qué bueno. Muy bien, hermano Cristóbal, bienvenido, gracias por su oración. Hermana Mayra de Panamá, qué alegre que está por acá, bienvenida. Hermana Elena Venegas de México también. Y tenemos a nuestro hermano Jorge Acevedo, qué alegre saber de usted después de ver las noticias allí en cuanto al terremoto de Perú. Qué bueno que está bien. Y tenemos a Margarita Marcela López Sosa. Bienvenidos todos. Bueno, espero que ustedes hayan tenido la oportunidad de ver la piedra Roseta parte uno, parte 2 y esta es la parte 3. Si no han tenido la oportunidad, están grabadas las clases y en el chat aparecerá el link y ahí las pueden ver para que puedan comprender, aunque pueden verlas separadas y aunque solo hayan visto esta, la van a comprender, ¿verdad? Solo vamos a aprender un poco más hoy. ¿De acuerdo? Me avisan cuando pueden ver mi presentación, por favor. Sí, ya se ve. Mu- Listo, ahí se ve. Muy bien, bienvenidos todos entonces. Vamos con la piedra roseta, parte 3. Muy bien, vamos pues. Como ustedes saben o los que nunca han escuchado, el objetivo de hablar de la piedra de Rosetta es conocer la historia y el impacto de la piedra de Rosetta, uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la humanidad. ¿Qué vamos a hacer en la práctica? Aprenderemos cómo los principios del desciframiento jeroglífico puede ayudarnos a investigar y reconstruir nuestra historia familiar. Muy bien. Veamos pues, ¿quién de ustedes sabe qué es una línea del tiempo? A ver, aquí todos vamos a participar. ¿Qué es una línea del tiempo? A ver. Pues ahora sí que son los momentos históricos que han pasado a través de los años. Vemos cada cosa en especial o algún evento específico y lo vamos traslapando precisamente año por año. Correcto. Muy bien, hermana. Una estrellita en la frente para hermana María.
Muy bien. Entonces, eso es la línea del tiempo, son estaciones especiales de alguien en la vida de algo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podríamos empezar nuestra línea del tiempo desde el momento en que nacemos. Podríamos hablar un poco de nuestra niñez, algunas cosas que marcó nuestra niñez, tal vez cuando nos graduamos de la preprimaria, cuando nos graduamos de la primaria, de la secundaria, cuando fuimos a la misión, cuando nos graduamos de la universidad, cuando nos casamos, nos hicimos abuelos, podríamos hacer nuestra línea del tiempo. Esta es la línea del tiempo de la piedra de Rosetta. La piedra de Rosetta fue escrita en el año 196 antes de Cristo. ¿Se pueden imaginar ustedes? Y estamos en el 2026. ¿Cuántos años tiene que fue escrita esta piedra? Vamos a ver, sería 2026 más 196. Lleva 2222 esta piedra que fue escrita. Fue escrita bajo el reinado del faraón Ptolomeo V, con el mismo texto en tres escrituras, jeroglífico, demótico y griego. Muy pocas veces am, se escribían algunos decretos así, aunque de acuerdo a la historia se han encontrado varias piedras similares a la piedra Rosetta, ¿sí? Y son alrededor de 20, 25 piedras que nos han ayudado incluso a reconstruir la piedra Rosetta, porque eran decretos que los faraones mandaban a poner enfrente de los templos. Y esta fue una, y fue escrita en el año 196. En el año de 1799, ¿verdad? Este año la descubre a unos franceses, ¿verdad? Que estaban a cargo del líder Napoleón Bonaparte, ¿verdad? En Egipto. Abre la puerta al estudio muerto. O sea que la piedra pasó muchos años, podríamos decir, 1799 menos 196. Estamos hablando de 1603 años que esta piedra estuvo sin haber sido descubierta. La descubren en ese año. Al inicio no sabían la importancia de esta piedra, ¿verdad? Lo único que dijeron es que lo habían encontrado. Después, cuando se les llamó la atención que estaba escrito en tres idiomas, ¿verdad? Y entonces empieza la investigación, la curiosidad, empieza un montón de trabajo. De hecho, es trasladada al Cairo, donde había un instituto especializado, porque hasta esa fecha no se habían podido descifrar todos los jeroglíficos de Egipto. Todo lo que se encontraba en Egipto nadie podía leerlo, solo sabían que había algo escrito que ellos habían dejado, pero nadie podía intentarlos. Entonces, en 1799 se encuentra, se traslada al Cairo, Egipto, y en 1822, estamos hablando de 21 años después, pero 23 años después, Jean-François Champollion logró descifrar los jeroglíficos que traía esa piedra de Rosetta, ¿verdad? Revolucionando la egiptología y la historia antigua. Hoy, la piedra de Rosetta inspira métodos para descifrar documentos familiares en múltiples idiomas y reconstruir genealogías históricas. ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta? ¿No? Muy bien, sigamos. ¿Qué es la piedra Rosetta para los que están recibiendo la primera vez? Es una estela de granodiorita negra descubierta en 1799 en Egipto, como lo vimos en su línea del tiempo. Mide 114 centímetros, o sea, un poquito más de 1 metro de alto y 72 centímetros de ancho. Contiene un decreto del faraón Ptolomeo V escrito en tres idiomas distintos. Los tres idiomas en los que fue escrito es jeroglífico egipcio, que era la escritura sagrada. Solo muy pocas personas sabían este. De hecho, los sacerdotes generalmente eran los que lograban saber esta escritura, y era muy particular cómo la aprendían, porque no es que hubiera una escuela, un instituto, sino se iban
a los jeroglíficos ya habidos y por haber, porque una de las cosas que se da con los jeroglíficos era que eran puras imágenes, ¿verdad? O sea, o representaciones, no es que hubiera un alfabeto como nosotros. Entonces ellos aprendían esa escritura, estaba la parte del demótico, esa era la parte, la que todos aprendían en la escuela del Egipto, y el griego antiguo, ¿verdad? Que era esto. La ventaja que cuando encuentran en 1799 la piedra, todavía habían personas que hablaban el griego antiguo. Y eso nos podía ayudar a nosotros para poder descifrar algunas cosas, ¿verdad? Permitió descifrar los jeroglíficos por primera vez. Champollion logró la traducción en 1822, abriendo el estudio del Egipto antiguo. ¿Por qué tiene tanta importancia esta piedra? ¿Alguno de ustedes puede leer esta parte, por favor? ¿Lo puedo leer? Por favor. Dice, importancia histórica, clave para descifrar los jeroglíficos egipcios, puente cultural entre civilizaciones antiguas, revolución en el campo de la egiptología, patrimonio de la humanidad reconocido mundialmente. Exacto. Ya fue declarado Patrimonio de la Humanidad esta piedra por la importancia que tiene. Veamos algo más. Los tres textos de la piedra, aquí es una como caricatura, pero aquí está una parte. Este era si nos vamos a los tres, este era el jeroglíficos antiguos, que era la escritura antigua y es la que menos, de lo que menos tenemos. El de en medio, ¿verdad? Si se dan cuenta, era el demótico y el de abajo, que es el que tenemos más completo, era el griego antiguo, ¿verdad? En los tres idiomas. A mí lo que me llama la atención es qué los inspiró a ellos a hacerlo de esa manera, ¿verdad? A hacerlo los tres idiomas. Y como menciona aquí, el demótico era la escritura popular del pueblo egipcio, versión simplificada de los jeroglíficos usada en documentos cotidianos, contratos y cartas personales. Jean-François Champollion, que es esta persona, nació en 1790 en Francia. Si se dan cuenta, no era alguien tan grande de edad, porque si en 1790 nació y descubrió los jeroglíficos en 1822, tenía 32 años nada más cuando lo hizo. A mí siempre me ha llamado la atención cuando hablo de Jean-François Champollion, siempre pienso en José Smith, que también fue muy jovencito. El Señor siempre utiliza la juventud, ¿verdad? Esa curiosidad que tiene la juventud por aprender. Entonces él la tenía. Y dice, era un prodigio en los idiomas, dominaba el copto, dominaba el griego y el hebreo y el árabe desde joven. ¿Verdad? Imagínense, él era una persona muy erudita. A los 32 años logró lo que nadie había conseguido, descifrar los jeroglíficos egipcios usando la piedra de Rosetta. Su clave, vean aquí, quiero que pongan mucha atención, ¿qué fue lo que ayudó a Champollion a entenderlo? Él dice, su clave fue reconocer que los jeroglíficos no eran solo símbolos decorativos. Hasta esa fecha, miraban un pájaro y decían, aquí dice paja. Miraban una silla y aquí dice silla, ¿verdad? Miraban una cama, entonces esta es una cama. Ellos así interpretaban los jeroglíficos, pero él fue un poquito más. Él dijo, creo que los jeroglíficos es una escritura fonética, o sea, cada símbolo de esto significa una palabra, pero no tiene que ser la palabra que uno piensa al ver la imagen, ¿verdad? Sino nos dice más, ¿verdad? Combinada con ideogramas. Su método comparativo revolucionó la egiptología para siempre. Y no vivió mucho tiempo. Él murió muy joven, murió muy joven. Pero cuando lo descubrió, hay una teoría que dice, cuando él le contó a la persona que lo había descubierto, de la emoción se desmayó. No está confirmado, pero hay una teoría que fue tanta emoción que se desmayó. ¿Cómo lo hizo? Y aquí la clave, hermanos. Aquí es donde yo quiero que pongan mucha atención porque aquí es donde empezamos a ver
la aplicación a nuestra historia familiar. Uno, ¿qué hizo Jean-François Champollion? Identificar nombres propios. Buscó palabras repetidas en los tres textos, empezó a ver qué se repetía en cada uno de ellos y se dio cuenta que eran los cartuchos. Los cartuchos eran palabras que estaban encerradas, como ustedes las pueden ver aquí. ¿Pueden ver esta parte? Este era un cartucho. Entonces, él le llamó la atención que los cartuchos en el Egipto antiguo, ¿verdad? En los jeroglíficos antiguos, habían varios, ¿verdad? Entonces empezó a decir qué significa o por qué encerraban en este cartucho esta palabra. Y él se dio cuenta de estos símbolos cuáles se repetían. Y se dio cuenta que esa cosa que estaba en medio del cartucho era un nombre, decía él. Y entonces llegaron a decir, era un nombre y era un nombre de la realidad, era un faraón, ¿verdad? Entonces empezó él a ver dentro del nombre cuáles símbolos se repetían y entonces él empezó a identificar, porque él sabía el griego obviamente, empezó a darse cuenta que se repetía tres veces el texto y empezó a identificar, este se repite, esta es una T. Este se repite y esta es una A. Y entonces él se dio cuenta que los nombres de los faraones eran los que estaban ah, en estos cartuchos. Y se dio cuenta que era el nombre de Ptolomeo y el de Cleopatra. Dos, comparar y verificar. Relaciona los textos griegos demótico y jeroglífico y establece patrones fonéticos y verifica hipótesis comparando símbolos con sonidos conocidos. Así fue como Jean-François Champollion descubre lo que ahora es fascinante para nosotros. A mí me encanta esto porque dice que cuando lo logró hacer, gritó, lo tengo. Esta frase es inmortalizada de él porque era como, lo logré. Esa era, él de hecho había tomado unas vacaciones ese año solo para descifrar su historia familiar. Imagínense cuántos años llevaban ya estudiando la piedra de Rosetta. Llevaban 21 años desde que se encontró en 1799 hasta 1822 cuando él lo descubrió. ¿Sí, hermana? No solamente en cuanto a la pregunta que usted hizo de por qué se escribió en tres idiomas, yo reflexiono, ¿verdad? Que pues en ese tiempo, hace 2200 años, la piedra Rosetta se encontró en el delta del río Nilo, al norte de Egipto. Y en ese tiempo se hablaban los tres idiomas. Así como en el tiempo de Jesucristo, que se hablaba latín, se hablaba hebreo, se hablaba arameo, se hablaba griego, igual lo mismo. No lo escuchamos, no lo estamos escuchando. Entonces yo es lo que yo reflexiono. ¿Por qué se escribió en esos tres idiomas? Porque esos tres idiomas, que es el jeroglífico egipcio, el demótico, que es una escritura egipcia de uso cotidiano, y el griego antiguo, se hablaban en ese tiempo en el norte de Egipto. Y el demótico y el griego se unieron y dieron origen al copto. Eso un tiempo después. Gracias. Muchas gracias a usted, hermano. Tiene toda la razón. Avancemos, pues. Entonces, él gritó en 1822, lo tengo, ¿verdad? Esa frase me encanta y me la trato de imaginar cuando él sabía que había descubierto que los símbolos o los jeroglíficos no solo significaba, sino que tenía un sonido fonético, era como un alfabeto para los egipcios, ¿verdad? Ahora, vamos a seguir. ¿Alguno de ustedes podría leer esta parte? Porque aquí es donde quiero que empecemos a aplicarlo a la familia. Yo, hermano, Por favor. la piedra de Rosetta y tu familia, así como la piedra de Rosetta fue la clave para descifrar el antiguo egipcio, los documentos familiares son nuestra clave para descifrar el pasado.
Cartas, actas y fotografías antiguas son nuestros propios jeroglíficos, esperando ser interpretados para reconstruir nuestra historia familiar. Sí. Ya no quiero hacer tanto énfasis en la piedra, porque ya hemos tenido dos partes y en las dos partes hemos visto un poco más de su historia y todo esto. Pero lo que yo quiero que sepan, hermanos, es que si a ellos les llevó 22 años descifrar algo, a veces nosotros decimos, mire, hermano, ya no puedo seguir. Ya no puedo seguir mi historia familiar, mi abuelo fue adoptado, nunca fue no sé qué, fue vendido, nunca tuve nada, tu hermano no sabemos nada. ¿Verdad? A veces nuestra misma historia familiar se vuelve nuestra piedra de Rosetta y necesitamos descifrarla, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunas aplicaciones esta tarde, ¿verdad? Principios aplicables. ¿Alguien de ustedes puede leerlo, por favor? ¿Puedo leer? Por favor. Dice, Claro. principios aplicables. Como en la piedra de Rosetta, combinar varias fuentes revela la historia completa. Usa actas, cartas y registros para descifrar tu árbol genealógico. Múltiples fuentes. Cruza actas de nacimiento, registros parroquiales y censos para confirmar datos familiares con mayor precisión. Comparar documentos. Busca patrones repetidos en apellidos, fechas, lugares para identificar conexiones ocultas entre generaciones. Gracias, hermana. Quiero sugerirles, hermanos, cuando ustedes no sepan cómo avanzar, porque no logran comprender ni la letra ni qué dice ahí, busquen nombres, como lo hizo Jean-François Champollion. Busquen nombres, porque esos aparecen, son los que, aunque sea el idioma que sea, porque si es inglés, si es francés, si es la mayoría de los nombres, no podían escribirlos de otra manera que como se dicen. Entonces, Michael se va a llamar Michael en cualquier otro idioma y en cualquier otra época. Entonces, es importante que cuando estén haciendo su historia familiar guarden nombres. Eso es importante. Y busquen nombres, porque ahora, gracias a Family Search y a todos los demás programas, ¿por qué le damos tanto énfasis a Participa? ¿Por qué le damos tanto énfasis a revisar nombres? Porque ahí está la clave. Al igual que Jean-François Champollion, la clave para poder avanzar en nuestra historia familiar son los nombres. No son las fechas, no son los lugares, sino son los nombres. Entonces ustedes deben de guardar y ver cómo se escriben estos nombres y entonces de acuerdo a cómo eso se da, ustedes pueden, ¿verdad? Revelarlos. Eso les va a ayudar en cada uno de los documentos porque a veces vamos a encontrar el nombre en un censo, vamos a encontrar. Una de las cosas que a mí me encanta, para que sepan, hace unos años nosotros estábamos buscando el hermano de un abuelo nuestro, ¿sí? Un tío abuelo. Y nosotros decía Isabel. Entonces nosotros decíamos, tenemos una tía abuela, ¿verdad? Y seguimos buscando y buscando y nos dimos cuenta que Isabel era un nombre de hombre, ¿verdad? Y entonces cuando ya le cambiamos el género porque lo investigamos, automáticamente nos conectó a más nombres que ya estaban unidos a él, solo que no lo podíamos hacer por el género. Entonces, no pierdan siempre de vista sus nombres. Los nombres que tengan hay que verificarlos, hay que cruzar toda la información que podamos tener y un día vamos a tener que hacer como lo hizo Champollion, lo tengo. Vamos a gritar, lo tengo, después de... Y quiero decirles que a veces nuestra piedra roseta no la vamos a poder descifrar en el primer día o en el primer mes o en un año. A veces nos va a llevar más tiempo. Aquí tengo un ejemplo. Las actas de nacimiento son como los jeroglíficos. Los censos familiares son como el texto demótico. Las cartas y diarios son como el texto griego. Descifra tu historia con estas tres fuentes. Entonces hay que ir avanzando, hay que seguir buscando, hay que seguir pidiéndole al Señor inspiración. Y una cosita nos va a unir para que ahora, imagínense, si no, porque si se dan cuenta, si nosotros nos vamos
porque en algún momento se pensó que lo que estaba escrito en la piedra Roseta era un gran mensaje. Era un gran mensaje que nos iba a decir dónde está Dios, nos iba a decir quién era fulano y tal. No, era un decreto de un rey que solo está hablando de impuestos, pero nos dio la clave para descifrar todos esos murales, todo lo que tenían los templos egipcios que nadie podía saber y por años llevaban investigando, tratando de leerlo. Entonces, la clave es irnos a los detalles y busquemos nombres y busquemos como que fuera nuestra piedra Roseta, nuestra historia familiar. Veamos algunas cosas más. ¿Alguien de ustedes puede leer este, por favor? Yo le ayudo. Por favor. 1. Recopila documentos familiares, partidas de nacimiento, cartas y registros. Identifica nombres clave y variantes ortográficas en distintos idiomas, tal como la piedra de Roseta comparó escrituras. 2. Compara fechas y lugares entre documentos para confirmar identidades. Construye el árbol genealógico conectando generaciones, como los jeroglíficos descifrados revelan linajes reales egipcios. Correcto. Siempre vayámonos a los detalles. ¿Qué se repite? ¿Por qué se repite? ¿Verdad? A veces yo, por ejemplo, tengo mi tía que su esposo se llama Alejandro. Le puso a su hijo Alejandro, el hijo le puso al nieto Alejandro y el nieto le puso al bisnieto Alejandro, ¿verdad? O sea, hay una línea ahí que nos da, o sea, era de familias poner el nombre, ¿verdad? Y entonces es más fácil decir, es que no sabemos qué dice acá, ¿verdad? Está la A y está el DRO, o está la A y está la O, pero pero si nosotros sabemos ese patrón, podemos decir seguro era Alejandro, ¿verdad? Podemos hacerlo igual que Champollion lo hizo, ¿verdad? El descifrar nuestra historia familiar. Veamos. Actas de nacimiento, fotografías antiguos y registros parroquiales son la piedra roseta de tu historia familiar. Documentos clave que descifran nombres, fechas y vínculos entre generaciones. Antes y después, métodos de investigación, archivos tradicionales, visitas físicas a archivos, documentos en papel, búsqueda manual de registros parroquiales y notariales. Este proceso es lento y costoso porque a veces nos vamos a tener que mover a las parroquias, a los cementerios, para poder ir y buscar esta información. Y si no, también tenemos las herramientas digitales. Family Search y Ancestry permiten acceder a millones de registros digitalizados desde casa, con búsqueda instantánea y conexión local. Nosotros podríamos descifrar nuestra piedra de Roseta. Vean este caso práctico, mi árbol genealógico, el método piedra de Roseta. Una familia encontró documentos en 3 idiomas: árabe, turco otomano y francés colonial. Aplicando el método de la piedra de Roseta, compararon nombres propios repetidos en los 3 textos para identificar a los mismos ancestros. Resultado: reconstruyeron 5 generaciones de historia familiar que abarcaban Egipto, el Imperio Otomano y la época napoleónica. No sabemos cuánto nos va a sorprender si nosotros aplicamos la piedra de Roseta a nuestra genealogía o a nuestro árbol genealógico. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, muy bien. Consejos prácticos. Organiza tus documentos familiares por época, crea líneas de tiempo con fechas clave, verifica datos con múltiples fuentes históricas, documenta y registra cada hallazgo encontrado. Es importante que hagamos nuestras líneas de tiempo para ver si todo coincide, porque a veces decimos, es que mire, encontré a este hijo de mi abuelo, pero mi abuelo no podía haber tenido 10 años cuando él nació, pero las fechas no me cuadran, pero sí mi abuelo tuvo otro hijo. Entonces ahí es donde yo tengo que ir y buscar más información en los registros para ver qué fue lo que pasó, porque son nada más 10 años de diferencia, ¿verdad? Muchas cosas pudieron pasar. Lo adoptó ya grande, no estaba registrado, lo registró hasta fecha, muchas cosas
que pueden pasar, pero solamente los documentos no lo pueden dar y nuestra función de investigar. Si para eso estamos acá en paleografía, para aprender cómo investigar esas situaciones. Muy bien, desafíos comunes en la investigación. Al igual que descifrar la piedra de Rosetta, investigar nuestra historia familiar presenta obstáculos. Nombres alterados o mal escritos en registros antiguos, documentos dañados o destruidos por el tiempo, registro en idiomas antiguos o dialectos locales. Solución, usar múltiples fuentes y contextos históricos. Y ahora ya tenemos la IA que nos puede ayudar a descifrar algunos documentos. Algunos de los hermanos dicen, meten un documento a la IA y le dicen, dime qué dice ahí porque no lo logro leer. Y a veces la IA al ver ciertos trazos nos ayuda a poder entender como lo hacemos a veces o nos hemos sorprendido de que tengo una foto toda súper borrosa y de repente le paso la IA y puedo ver la foto como fue en su original. ¿Verdad? Entonces, pues debemos de hacer e investigar todo bajo la lupa de la piedra de Rosetta. Resumen entonces, lección de la piedra de Rosetta. La piedra de Rosetta nos enseña que descifrar el pasado requiere paciencia y método. Al aplicar estas mismas herramientas a nuestra historia familiar, podremos conectar con nuestros ancestros, interpretar documentos antiguos y reconstruir identidades perdidas. Cada familia tiene su propia piedra de Rosetta esperando ser descifrada. ¿Quiénes de ustedes se anotan para poder a trabajar su historia familiar como que fuera esa piedra de Rosetta? A ver, quiero ver las manos o los micrófonos encendidos. Sí, hermana, muy bien. Hermana Shanat, hermana Maribel, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más se anota? Ay, ¿dónde están? Muy bien, muy bien. Es importante que nosotros podamos, esa es la meta que quiero dejarles esta tarde. Necesito que trabajen en su historia familiar, pensando que ustedes son Champollion, ¿verdad? Jean-François Champollion, y que tienen adelante de ustedes la piedra de Rosetta. Veamos, gracias hermana Maribel, gracias hermana Maravilla, hermana Zacarías, hermana González, ¿verdad? Que levantaron su mano. Quiero que hagamos un ejercicio práctico, ¿verdad? Miren, pues, esta es un caso práctico, ¿verdad? Mm. Estoy estudiando un curso y este me sirvió ahí, por eso lo puse aquí. Vean esta foto. ¿Pueden ver ustedes todos esta foto? ¿Verdad? Dice, esta es la familia Mateo Ruiz. Viven en la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala. Un día del mes de abril del 2025, se reunieron en la casa para poder celebrar el cumpleaños de Daniel, el abuelo de la familia. Llegaron sus tres hermanos, Luisa, Alejandra, Raúl y su hija Marisol, con tres de sus nietos, ¿verdad? Que se llamaban Marisol, Luis y Paul. Ellos deciden tomarse esta fotografía. Antes de la celebración, fue una mañana muy hermosa, era un día soleado, la pasaron súper bien. De hecho, el abuelo recibió varios regalos y todos comieron la comida rica que preparó Luisa, ya que a ella le gusta cocinar. Daniel está cumpliendo 85 años y se encuentra muy bien de salud. Siempre se han catalogado por ser una familia reconocida en el vecindario, muy unida. La mayoría de ellos graduados de la universidad. Ese día, cuando deciden partir el pastel, dejan a los niños viendo televisión y se van a cantar a la cocina. Al término de la comida del pastel, Marisol regresa para ver cómo están los niños y como arte de magia, ninguno de ellos está. Solo se encuentra con el televisor encendido. Ella siempre les ha enseñado a los niños que no pueden irse con extraños y a cualquier alerta de peligro deben pedir auxilio. Pero hoy no hay ni una huella de los niños. La pregunta es, ¿dónde están? ¿Quién se los llevó? ¿A quién deben avisar?
todos resultan siendo sospechosos. Así que acompáñame a descubrir qué pasó con estos niños en esta mañana tan hermosa. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Los voy a dividir. ¿Cuántos son? 17. Voy a dividir el grupo en 3 grupos de 5 cada uno. Voy a dejar el relato y la foto allí y cada grupo tiene 5 minutos para descifrar el enigma de esta historia. Tienen 5 minutos para poder utilizar la piedra Rosetta y que descubran qué fue lo que pasó en esa historia. ¿Me comprenden o tienen alguna pregunta? Se fueron por la nieve. Puede ser. Usted va a estar en un grupo y usted va a poder convencer a su grupo que los niños se fueron a la nieve. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta o todos comprenden lo que vamos a hacer? ¿Sí? Bueno, los voy a ¿Podemos dividir. ver la imagen nuevamente, hermano? Sí, yo lo voy a poner ahorita, solo los voy a dividir en grupos, ¿verdad? Sí, aquí está la imagen, miren. Sí, gracias. Aquí está la imagen. Ahora que ya saben, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Les leo otra vez el relato para que lo comprendan. Esta es la familia Mateo Ruiz. Viven en la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala. Un día del mes de abril del 2005, se reunieron en la casa para poder celebrar el cumpleaños de Daniel, el abuelo de la familia. Llegaron sus 3 hermanos, Luisa, Alejandra, Raúl y su hija Marisol, con 3 de sus nietos, Marisol, Luis y Paul. Ellos deciden tomarse esta fotografía antes de la celebración. Fue una mañana muy hermosa, era un día soleado, la pasaron súper bien. De hecho, el abuelo recibió varios regalos y todos comieron la comida rica que preparó Luisa, ya que a ella le gusta cocinar. Daniel está cumpliendo 85 años y se encuentra muy bien de salud. Siempre se han catalogado por ser una familia reconocida en el vecindario, muy unida, la mayoría de ellos graduados de la universidad. Ese día, cuando deciden partir el pastel, dejan a los niños viendo televisión y se van a cantar a la cocina. Al término de la comida del pastel, Marisol regresa para ver cómo están los niños y como arte de magia ninguno de ellos está. Solo se encuentran con el televisor encendido. Ella siempre les ha enseñado a los niños que no pueden irse con extraños y a cualquier alerta de peligro deben pedir auxilio. Pero hoy no hay ni una huella de los niños. La pregunta es, ¿dónde están? ¿Quién se los llevó? ¿A quién deben avisar? Todos resultan siendo sospechosos. Así que acompáñenme a descubrir qué pasó con estos niños en esta mañana tan hermosa. ¿De acuerdo? Bueno, pues los voy a dividir. Y tienen 5 minutos y regresan a los 5 minutos, yo los regreso. Les va a salir un mensaje de que deben de ir a una sala. Aceptan por favor esa sala, ¿de acuerdo? Y van a tener 5 minutos para que puedan descifrar entre todos, usando la piedra Rosetta, esa historia. Y después de 5 minutos yo los voy a regresar a todos a la sala para que me den su teoría, ¿de acuerdo? Vamos pues hermanos, a trabajar. Complicados, hermano. Ya. Sí, Muy ya bien. Barbaridad, me quedé ahí, estaba yo en mis pistas, estábamos allí nosotros en nuestras fuentes, apenas íbamos a pasar en la pista 2. Ay, perdón, pero el tiempo aquí es oro. sí. No, pues no pasa nada. Muy bien, vamos a ver, hubieron 3 grupos, ¿sí? Hubo un grupo donde estaba el hermano Navarro, hubo un grupo donde estaba la hermana Marisela, En y el un mismo. grupo, no, pero la hermana Mariana, donde estaba la hermana Ok. Mariana, Mariana. y otro grupo donde estaba la hermana Mayra González, ¿sí? Muy bien. El grupo del hermano Ricardo Navarro. Tienen 30 segundos para decirnos cómo descubrieron, usando la piedra Rosetta, el enigma de esta historia. Usando la piedra Rosetta. Sí, así es. ¿Alguien del grupo del hermano Navarro? Yo- ¿Ya hablaron o no hablaron o hablaron tanto que no dedujeron mucho? sí, dedujimos una sola cosa. Estaban jugando a las escondidas. Oh, muy bien, muy Por- bien. porque escucharon a la mamá venir y se escondieron. Muy bien, muy bien. Tenemos una teoría ahí. Es una teoría. Muy bien. ¿Alguien del grupo de la hermana Mariana? Hermana Mar, usted
Usted es la buena. Ajá. Ahora ya. Bueno, nosotros lo que hicimos, fue sacar, bueno, mire, primero le vamos a decir así cómo lo estábamos haciendo cuando nos cortaron. Estábamos viendo tres tipos de fuentes, ¿verdad? Para una, bueno, nosotros lo entendimos así, ¿verdad? Ujú, Que utilizando la piedra Rosetta, pues íbamos a ver qué dice la historia, o sea, el relato escrito que usted nos presentó. ujú. Dos, esa fotografía o esa imagen, ¿verdad? Que podemos observar de ella y las pistas en contexto. O sea, la información, cómo podemos deducirla y qué necesitamos comparar. Y estábamos hablando en cuanto a cómo descifrar el texto, ¿verdad? Quiénes estaban presentes, quiénes son los niños, quién los cuidaba, dónde estaban. Entonces nos empezamos a hacer ese tipo de preguntas. Y después otra de las hermanitas dijo, bueno, yo veo los hechos. Los hechos son que los niños estaban viendo la televisión, que Marisol salió de la habitación y otro hecho cuando regresaron los niños y ya no estaba, ¿verdad? Entonces es solamente como hipótesis, ¿verdad? De lo que estábamos haciendo y apenas íbamos a pasar a la fuente 2, ¿verdad? Donde está pues la fotografía que teníamos como un registro histórico, ¿verdad? Y cómo Ujú. podemos describir mirando esa fotografía o la imagen que usted nos presentó, que no necesariamente aparece como un escrito en el relato, ¿verdad? Sino cuántas personas aparecen, quiénes aparecen como adultos, quiénes son esos niños, dónde Muy estaban bien, sentados y todo ese tipo muy de cosas, qué bien. objetos aparecen. Apenas estábamos en eso Ah, y bueno. y las pistas, ¿verdad? Pero iban bien, ya creo que Y bueno, Pero van nos bien. sobraba uno, acuérdese, hermana Mar, que había mande. uno que no mencionaban. Recuerde que Pues, había, de la mm, fotografía, había uno que no mencionaban en el ah, sí, contexto. ese no lo mencionaban en el contexto. Entonces, pues ahí estábamos, ese ya iba a ser nuestras fuente 3, ¿verdad? Que eran las pistas. El relato dice que los niños quedaron viendo, ¿verdad? Todos los adultos resultaron sospechosos y la pregunta es, ¿ser sospechoso significa ser culpable? Hay una diferencia entre lo que sabemos y lo que creemos que ocurrió. Entonces aquí Correcto. podemos introducir el concepto de fuentes primarias y secundarias, hablando de una investigación genealógica. Bueno, de lo que nosotros estábamos hablando, ¿verdad? Entonces, Claro. pues la piedra Rosetta nos presenta jeroglíficos, demóticos y griegos, o sea, la comparación, el contexto y el desciframiento, ¿verdad? Entonces, la historia familiar nos presentan como las actas, el censo, el registro parroquial, familiar, etcétera. Y pues eso nos ayuda a construir la historia dentro del contexto histórico, haciendo comparaciones. Este, y bueno, pues yo creo que bueno, no desciframos quién se llevó a los niños todavía porque Ok. ahí nos quedamos, Pero iban bien, pero excelente. pero se ve que sabemos, ¿verdad? Que, por ejemplo, una fotografía, un testimonio, una carta, una grabación, un registro, lo que sea, ¿verdad? De la historia se convierte en un caso excelente de la paleografía, ¿verdad? Para que nosotros podamos investigar. Así como la piedra Rosetta, pues está escrito en tres idiomas, pues está algo que aprendí, bueno, yo aprendí y recordé de la clase pasada, de la última clase, es que esos tres alfabetos estaban dirigidos, por ejemplo, los jeroglíficos a los sacerdotes, los demóticos, pues a la gente común, y el griego antiguo a la élite, a la administración, al gobierno. Entonces, así es como nosotros también podemos ver cómo están nuestras fuentes, nuestras actas, si son parroquiales, si son registros civiles, y ir investigando, haciéndonos preguntas. Así empezamos nosotras haciéndonos ese tipo de preguntas, viendo los hechos y no pensando. Sí, así es, ¿verdad? Entonces, ahora sí que andábamos haciéndolas como tipo paleógrafo, Ahí para está, qué aprender a bien. observar el documento completo y Muy hacernos bien. ese tipo de cosas. Bueno, brevemente, porque ya no nos dio tiempo de terminar, Qué bueno. ¿verdad? Felicidades, un buen grupo. Creo, Están en el camino. Sí, hermano Navarro. sí, creo a la pregunta de la hermana Mar, ¿no? De que dónde fueron los niños. Como era la piedra Rosetta es un decreto Ujú. oficial que fue emitido en Memphis por el Bartolomeo V, donde alaba. Para mí se lo llevó Bartolomeo. Ahí De hecho, está. creo decían que esos decretos se pegaban enfrente de los templos para que la gente los pudiera leer de acuerdo a su idioma, como
creo lo había Sí, explicado la hermana Zacarías, pues había diferentes tipos de personas y diferentes tipos de idiomas. Entonces, de acuerdo a su cultura, no sabemos la razón exactamente, pero estaba escrito en tres idiomas para que lo pudieran entender, sin importar de qué cultura era. correcto. Gracias, hermana Mar. ¿Verdad? Hermana Maribel, ¿usted levantó la mano? Sí, hermanito, pues como yo es la primera vez que entro a escuchar lo de la piedra Piedra Roseta, Roseta. entonces pues tengo que aprender más de las dos clases anteriores, ¿cierto? Y meterme pues al Sí, grupo para poder y aprender. Pero pienso yo que lo importante de este ejemplo o este tarea que usted nos dejó en este momento es la comprensión de la lectura. ujú. Entonces, no, yo no alcancé a leer bien si No, había perdón. alguien que no entró a la cocina a festejar de pronto, ¿no? Entonces pudo haberse esta tercera persona haberse llevado a los niños, un ejemplo, un tío o el abuelo, porque creo que es al bisabuelo que se le celebra El los abuelo, cumpleaños de ochenta y 80 cinco años, ¿no? años. Es el abuelo, Entonces, sí, Daniel. tendría que volver a leer nuevamente la historia para ya comprender un poquito más lo que Sí, sí, con va a tiempo entender esta podríamos historia. descifrarlo, ¿verdad? Ujú. No, está bien. ¿El grupo de la Dale. hermana Mayra? Brevemente, ¿qué nos pueden decir? Bueno, desde el principio la hermana, ay, yo soy, eh, hablamos de que eh, se escondieron, los niños se escondieron, pero ¿quién los Mm. escondió? Entonces, bueno, sacamos la conclusión que podía ser el abuelo de 85 años, ya que él vivía en esa casa, y de Bueno, que quiso buscarle una broma a los demás que estaban allí. muy bien. Oh, muy bien, excelente. Qué bueno que pudieron hacer esto. Yo les voy a terminar el relato. Dura 2 minutos nada más para leerlo. Y entonces ahí sabemos qué fue lo que pasó. ¿De acuerdo? Escuchen el relato. Una mañana radiante abraza a Quetzaltenango en el mes de abril, en el hogar de la respetable familia Mateo Ruiz. Se celebra el cumpleaños 85 del abuelo Daniel. A comer todos, que los paches y el tamal que preparé se van a enfriar. Feliz cumpleaños, hermano, dijo Luisa. Tras el almuerzo y luego de haberse tomado una hermosa fotografía familiar, los adultos van a la cocina a partir el pastel, dejando a los tres nietos frente al televisor. Minutos después, las canciones cesan y Marisol regresa a la sala. Marisol dice, niños, ya está el pastel. Luis, Paul, ¿dónde están? Tíos, vengan rápido. El televisor está encendido, pero ellos no están. Raúl, pero Marisol, cálmate. Las puertas de la calle están con llave. Nadie del exterior pudo entrar. Marisol está llorando y dice, no están en el patio, tío Raúl. Ellos saben que no deben irse con extraños. Si las puertas están cerradas, significa que alguien de nosotros los ocultó. El aire se vuelve denso y irrespirable. La paranoia se apodera de la habitación. Si nadie entró y nadie salió, el secuestrador está compartiendo el pastel con ellos. Las miradas se transforman en puñales. Luisa dice, ¿pero qué estás insinuando, Marisol? Que uno de tus propios tíos se robó a los niños en un segundo. Raúl dice, tú fuiste la última en salir de la cocina, Luisa. ¿Por qué tardaste tanto en traer los platos? Ya basta, Raúl, no culpes a Luisa. Yo estuve con ella todo el tiempo, pero tú saliste un momento a revisar el carro. Tú pudiste haberlo sacado. ¿Dónde están mis hijos? Díganme la verdad. ¿Quién se los llevó? Gritaba Marisol. En medio de los gritos y las acusaciones cruzadas, un sonido sordo congela la discusión. En el fondo del pasillo oscuro, el abuelo Daniel, con la mirada perdida y fría, está abriendo las pesadas puertas del viejo ropero familiar. Papá, ¿qué estás haciendo ahí? Dios mío, están ahí adentro, hijos. ¿Por qué están escondidos en la oscuridad? Shh, ya pasó, mis niños, ya pueden salir. El abuelo los escondió bien para que los hombres malos no se los llevaran de la fiesta. Conclusión. No hubo enemigos. Un repentino y severo episodio de desorientación senil borró los recuerdos del anciano, convirtiendo su propia fiesta en una amenaza imaginaria. Las lágrimas de esta tarde de abril en Quetzaltenango se secan con un abrazo amargo, recordándonos que el misterio más temible a veces es el olvido. Hasta pronto. Muy bien.
Entonces, espero que con esto Qué ustedes interesante. hayan podido. ¿Perdón? Qué interesante. Muy interesante. Lo que yo quería es que en cada cosa que hagamos con nuestra historia familiar hay teorías, hay muchas cosas que descubrir y demos nuestra piedra roseta cada día. Hagamos como termina mi presentación esta tarde. Con esto termino. Gracias. Dice, ahora es tu turno de descifrar tu historia familiar. Así que manos a la obra. Solamente les di algunas herramientas esta tarde para que vayan, al igual que su piedra roseta, y descubrir ese tesoro grandioso que tiene. Que Dios les bendiga, hermanos, con su deseo de seguir siempre haciendo historia familiar. No nos desanimamos. El Señor ha prometido ayuda y va a venir en su momento. Y lo comparto en el nombre de Cristo. Amén. 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 Muchísimas gracias, hermano Murphy. Pues ahora sí que no adivinamos la historia de nuestros antepasados, la desciframos con evidencia. Y creo que lo último que hizo, pues sí, nosotros tampoco adivinamos quién se los había llevado. ¿Por qué? Porque a veces, así como nuestros documentos, necesitamos otra fotografía, otra grabación, otro registro, ¿verdad? Otro testimonio, otra versión de la historia, ¿verdad? Para poder completar esas verdades. Pues gracias de corazón, hermano Murphy, por tan bonita clase, por enseñarnos, ¿verdad? Que tenemos nuestra propia Rosetta y que así como pues cada uno de estos historiadores también hicieron parte de eso hasta que se pudo descifrar y encontrar su historia, también su identidad, ¿verdad? Porque recordemos que también hay que saber que nosotros tenemos una identidad y pues nuestros antepasados de igual manera. Y bueno, agradecemos a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y esperamos que cada uno pueda practicar lo aprendido, buscar un antepasado, revisar sus registros para que puedan también compararlos con sus diferentes fuentes que les aparecen en sus plataformas y descubrir algo nuevo de la vida de ellos. Y bueno, pues terminaremos nuestra clase agradeciendo a cada uno su asistencia. No sé si alguien más quisiera, tiene alguna pregunta, algún aporte. O estamos bien ahí, ¿sí? Ok. Sí, hermano Ricardo. Sí, simplemente hacer hincapié a lo que decía Murphy, ¿no? Que podamos hacer nuestra historia familiar. Justamente a veces nuestra falta, que he observado en los grupos, ¿no? A veces entramos a los grupos para poder aprender algo y después cuando nos relevan de nuestro llamamiento dentro del Estaco, del barrio como consultor, también nos vamos del grupo y dejamos de seguir aprendiendo y dejamos de hacer nuestra historia familiar en nuestros hogares y, y es muy importante esto de que podamos hacer nuestra historia familiar, ¿no? Constantemente. Justamente aprendía en estos días, ¿no? Que decía la autoridad ya emérita, Brad Wilcox decía que él cuando estaba en su llamamiento se esforzaba mucho por trabajar, por hacer su historia familiar, porque estaba en su llamamiento y, y ahora que no está en su llamamiento, él sigue haciendo el trabajo porque es un convenio que tiene. Y bueno, nosotros también tenemos convenio con el Señor, tenemos convenio con nuestros antepasados y es muy importante que podamos trabajar en de hacer nuestra historia constantemente. Así que eh, me apoyo a lo que dijo el hermano Murphy y hago mucho hincapié en que trabajemos con esta rosa de roseta nuestra y que descubramos nuestra historia familiar, la escribamos y podamos aprender de ella. Gracias, hermano Navarro. Pues bueno, entonces que el Señor nos bendiga en nuestros esfuerzos, ¿verdad? Cada día y que nos permita, así como dice Malaquías, volver nuestro corazón hacia nuestros padres y nuestros hijos, ¿verdad? Y mientras hacemos eso, pues podamos empezar a seguir descubriendo y preservando nuestras historias familiares. Gracias por estar y por seguir aprendiendo juntos y
pues los invitamos todos los jueves, ¿verdad? Son diferentes horarios, pero ahí tenemos los links, ahí, para si no están en los grupos, los que son de primera vez, pueden unirse a los grupos, ahí se les va a compartir el PDF, ¿verdad? Que el hermano Murphy nos dio en cuanto a esta pequeña clase. Y ahí también pueden buscar los videos, que esta clase estará grabada.